Bien, vamos a hablar ahora sobre los grafos y su aplicación a la resolución de problemas en programación competitiva. Recuerden que los grafos son herramientas muy importantes que nos van a servir para resolver una gran cantidad de problemas utilizando un enfoque diferente. En las competencias de programación generalmente aparecen mínimo unos 2 o 3 problemas de grafos, por lo que es bueno prestarle atención a esa herramienta, a esa estructura y ver cómo nos puede ayudar a resolver problemas. Bueno, antes vamos a ver algo de teoría sobre los grafos, sobre cómo estos se han originado y cómo podemos aplicar su teoría a la resolución de problemas. Los grafos, como una herramienta como tal, dentro de la matemática discreta, surgen a partir del problema de los puentes de Königsberg. ¿Qué es el problema de los puentes de Königsberg? Bueno, Königsberg, una populosa y rica ciudad en la Prusia Oriental por el siglo XVIII, hoy en día se llama Kaliningrado y pertenece a Rusia. Está situada en las orillas del río Pregel y el problema surge debido a que sobre este río estaban construidos 7 puentes y en medio del río existía una isla llamada la isla de Neiphof. Entonces los visitantes que pasaban por este lugar tenían la idea de poder cruzar estos puentes, todos los puentes, sin repetir ninguno y en una especie de circuito que pase una vez exactamente por cada puente. Era un problema bastante interesante que muchos de los visitantes de esta ciudad se hacían e intentaban resolver, pues ir probando todas las soluciones posibles. De acá se enteró un muy afamado matemático, Leonhard Euler, quien por ese entonces estaba en San Petersburgo y bueno, empezó a realizar un modelamiento matemático respecto a este problema. Él realizó un esquema simplificado del problema de los puentes de Königsberg, que lo pueden ver en la derecha, en donde básicamente lo que hizo él fue sustituir la tierra o los puntos de conexión por puntos y los puentes por arcos o aristas. Entonces, diferentes puntos de su diseño representaban las orillas del río, otro punto representaba la isla de Neiphof y otro punto representaba otra isla en el lado de Königsberg. De esta manera, Euler trazó un grafo donde matemáticamente, analíticamente podría intentar resolver el problema fundamentándose en los principios que él conocía. Una vez que Euler diseñó su esquema, que lo vemos ahí a la derecha, el problema se redujo a saber si en ese gráfico, que ahora conocemos como grafo, es posible dibujar una línea continua sin levantar el lápiz del papel y no volver a pasar 2 veces por el mismo arco. En eso se redujo el problema de los puentes de Königsberg. ¿Y cómo fue el razonamiento de Euler al respecto? Bueno, él dijo que de cualquier sector al que se llegue, entendiéndose por sector cualquier orilla del río o alguna orilla de alguna de las islas, sin intención de quedarse hay que salir tantas veces como se entre. Y si como se exigen las condiciones, las entradas y salidas se deben hacer por puentes diferentes, entonces la cantidad de puentes usados para salir ha de ser la misma que de los puentes usados para entrar. Lo que significa que la cantidad de puentes que inciden en cualquier sector de paso debe ser par. ¿Por qué par? Pues obviamente porque el razonamiento de Euler nos habla de misma cantidad de entradas y misma cantidad de salidas. De esta manera nace la teoría de grafos como parte de la matemática discreta, como una manera de entender estos problemas de una manera más analítica. De este razonamiento de Euler sobre el problema de Königsberg surgieron los siguientes principios de los grafos. En ese grafo, en ese esquema que diseñó Euler, se planteó que la suma de los grados de los nodos de un grafo siempre debe ser el doble del número de las aristas. Y de acá se dedujo que el número de nodos de grado impar de un grafo tiene que ser par para que se pueda resolver el problema.
Si todos los vértices son pares, entonces se puede hacer un recorrido partiendo y acabando en el mismo vértice. Es posible realizar ese recorrido. Si la gráfica tiene a lo sumo, o si el grafo tiene a lo sumo dos vértices impares, entonces puede ser recorrido pasando una vez por arco, pero no se puede volver al punto de partida. Y si un grafo tiene dos n vértices, es decir, una cantidad, dos n vértices impares, entonces se va a necesitar exactamente n viajes distintos para recorrerlo. O sea, hay que levantar n-1 veces el lápiz del papel. ¿Cómo hice esta deducción? ¿Cómo llegó a estas conclusiones? Pues simplemente analizando esta gráfica que él se planteó como un modelo de un grafo, en donde a posterior surgieron muchos principios que hoy los conocemos como parte de la teoría de grafos. Entonces, el problema planteado de los puentes de Königsberg no era resoluble, no tenía una solución con las condiciones que se planteaban, pero sí se podía resolver realizándolo algunas variantes. Por ejemplo, si hubiera un puente más, para que la cantidad sea par, que uniese directamente dos orillas, que una directamente los vértices 1 y 3, entonces también se podía eliminar otro puente que juntaba las dos islas, es decir, las vértices 2 y 4, quedando el grafo de la siguiente manera, donde las aristas serían A, B, C, D, F, G, H, habiéndose eliminado esta arista de acá, habiéndose agregado esta arista H de acá, donde quedaban exactamente 4, 1, 2, 3, 4 vértices. Los 4 vértices, y donde quedaban también los vértices modificados. Entonces, los vértices 1, 2 y 3 serían de un orden 4, es decir, tienen 4 aristas que lleguen ahí o surjan ahí, mientras que el vértice 4 sería de orden 2. Entonces, como todos los vértices tienen ese grado par, se puede hacer un recorrido por todos los puentes pasando por ellos exactamente solo una vez. Otra solución, bueno, agregando simplemente un puente más que una a las dos orillas o los vértices 1 y 3, sin eliminar el puente que unía ambas islas, entonces el grafo se hubiera transformado en el siguiente esquema, donde también se podría encontrar el camino 1 desde el vértice 1, luego pasando al vértice 2, pasando al vértice 3, otra vez hacia el vértice 2, al vértice 4, al vértice 3, 1 y 4. Y de esa manera se puede resolver el problema de los puentes de Königsberg. Sin embargo, más allá de este problema, que hace referencia al problema de encontrar un camino en un grafo, lo esencial es que se planteó las bases para la teoría de grafos. La teoría de grafos como la conocemos hoy en día, donde entendemos a un grafo como una estructura, como un modelo matemático que hace referencia a una realidad, donde todo puede verse como un conjunto de vértices y aristas interconectados entre sí. Y eso es lo importante de la teoría de grafos, entender estos principios de modelamiento para poder aplicarlos a nuestros problemas de programación competitiva. Bueno, de manera rápida, ¿qué es un grafo? Un grafo puede entenderse como un conjunto de un par ordenado donde se compone de vértices y aristas o ejes. Generalmente se representa a los vértices con la letra mayúscula B, conjunto B, y sus elementos con la V dentilabial minúscula. Y las aristas con la letra E mayúscula del término inglés edge, que es la traducción de aristas, donde cada elemento con una E minúscula. Los vértices en el esquema son los puntos o los nodos que se intentan conectar, y las aristas son las líneas de conexión o los ejes de conexión entre los vértices. Por ejemplo, puede darse analíticamente el siguiente grafo compuesto por los vértices A, B, C, D y las aristas que conectan A con B, B con C, A con C, A con D y D con B. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, vamos a intentar dibujar el grafo. Ahí tengo un vértice A. Tengo por ahí el otro vértice B. Ahí está C. Y el otro vértice que va a ser D. Los cuatro vértices que conforman
mi conjunto de vértices. Ahora las aristas. ¿Cómo entendemos las aristas? Primera arista, que conecte los nodos A y B. Bueno, voy a conectar entonces los nodos A y B. Segunda arista, que conecte los nodos B y C. Y tengo la conexión entre B y C. A y C. A y C. Conecto A y C. A con D. Conecto los vértices A y D. Y D con B. Ahí está mi grafo. Este es el grafo, este es el modelo que nos permite representar y resolver cualquier problema. Y es que en la realidad podemos modelar casi lo que sea con grafo. Relaciones entre personas, cualquier problema que nos hable de rutas, de caminos, cualquier problema que implique conexión, interconexión, planificación, etcétera. En fin, la aplicación de los grafos es muy grande y muy amplia. Bueno, algunos elementos propios de los grafos y de la teoría de grafos. Los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. ¿Qué son los grafos dirigidos? ¿Qué son los grafos no dirigidos? Grafos dirigidos son todos aquellos grafos donde representamos las aristas con una flecha. ¿Pero qué implica la flecha? Es decir, hay una conexión en un sentido que no es la misma en el otro sentido. Es decir, yo puedo llegar acá de 1 hacia 2, pero ese camino no es en viceversa. No puedo llegar de 2 a 1. Hay una conexión entre 1 y entre 2, pero no hay una conexión entre 2 y entre 1. Ese es un grafo dirigido. Un grafo no dirigido, el cual en el modelo, en la gráfica, no tiene ninguna flechita. ¿Y cómo se puede entender? Se puede entender como que la conexión entre 1 y 2 es la misma en ambos sentidos, es viceversa. Es decir, acá hay un camino entre 1 y 2 en el grafo de la derecha, y también el camino es el mismo para volver desde 2 hacia 1. Ese es un grafo no dirigido. Un grafo es dirigido entonces si las aristas o ejes se pueden trazar en solo una dirección. Ahora, en este grafo, por ejemplo, se encuentra la ruta o el camino 3, 1, 2 y 5. Pero este camino no es viceversa. No tiene un sentido inverso, es decir, no puedo venirme al 5 acá, volver al 2, volver al 1, volver al 3. No puedo hacer eso, porque el grafo es dirigido y los ejes o aristas son caminos dirigidos. Vecinos y grados. Bueno, ahora que sabemos que hay grafos dirigidos y no dirigidos, y que las aristas son los caminos que conectan a los vértices o los nodos de un grafo, entonces dos nodos van a ser vecinos o adyacentes si existe una arista, si existe un eje entre ellos. Por ejemplo, acá el nodo 2 tiene como vecinos al 1, al 4 y al 5, pero no tiene como vecino al vértice o al nodo 3. Entonces, de acuerdo a la cantidad de vecinos que tenga, es que nace el concepto de grado. ¿Qué es el grado? El grado de un nodo es el número de vecinos que tiene. El grado de 2, del vértice 2, es 3. ¿Por qué 3? Porque tiene 3 ejes, 3 aristas, 3 vecinos adyacentes. Vecino 1, vecino 4 y vecino 5. Esos 3 vecinos hacen que su grado, el grado de este nodo, sea 2. En un grafo dirigido, el concepto de grado se define de dos formas: el grado interno o de llegada y el grado externo de salida. Grado interno de llegada: el número de ejes o aristas que llegan hacia el nodo o que terminan su flecha en el nodo. Y el grado externo o el grado de salida, que es el número de aristas o ejes que salen de ese nodo, que inician de ese nodo. Por ejemplo, tomando el nodo 2, el vértice 2, puedo decir que el grado interno o el grado de llegada de este nodo es 2. ¿Por qué 2? El nodo 2 tiene 3 ejes relacionados en general, pero solamente 2 de ellos, el que viene del nodo 1 y el que viene del nodo 5, llegan hacia el nodo. Entonces ese es su grado interno y de llegada.
Y de esas 3 flechas, solamente una sale de ese nodo, y ese es su grado externo, 1. El grado externo es la cantidad de flechas, ejes, aristas, nodos que salen precisamente de ese nodo. Algunas aristas pueden tener peso y otras no, dependiendo del tipo de problema. ¿Qué es el peso? El peso es el valor que se da al eje o a la arista en referencia a que cuánto cuesta recorrer ese camino. Por ejemplo, de 1, en este nodo con peso, con las aristas con peso, desde 1 hacia 3, el recorrido me cuesta 1 unidad. Pero el recorrido desde 1 hacia 2 me cuesta 5 unidades. Es un recorrido más costoso con mayor peso. ¿A qué puede hacer referencia este modelo? Por ejemplo, la distancia entre dos caminos. La distancia entre dos caminos no siempre es la misma. Muy independientemente de cómo sean estos, no siempre es la misma. Así también, la distancia entre dos caminos no es la misma o el costo no es el mismo si es que el camino está de subida o el camino está de bajada. Es en esas situaciones que yo puedo agarrar mi problema y modelar un grafo que contenga aristas con peso. Ahora, el otro lado, las aristas sin peso. Estas que vemos acá en la derecha hacen referencia a que todos los caminos, todos los ejes, todas las aristas no tienen un peso. No tienen un peso definido y simplemente nos interesa la conexión. Nada más que la conexión. Con estos conceptos podemos entender el coloreo de grafos. ¿Qué es el coloreo de grafos? Un problema muy interesante y muy útil también, en donde se debe asignar un color, se debe colorear a un nodo, a cada vértice, de manera que ningún nodo adyacente, ningún vecino, tenga el mismo color. Ejemplo, a la izquierda tengo el grafo y a la derecha tengo su coloreo de grafos, donde he logrado que cada nodo, cada vértice tenga un color diferente. Que ninguno de los vecinos repita el color. Con el coloreo de grafos surgen los grafos bipartitos. ¿Qué es un grafo bipartito? Un grafo bipartito es aquel grafo donde es posible colorear todo el grafo, pero utilizando solamente 2 colores. Por eso es un grafo bipartito, porque se utilizan 2 colores para su coloreado. Cuando un grafo es bipartito, entonces no contiene un ciclo con un número impar de aristas. Es decir, no va a existir en el recorrido de este grafo bipartido una cantidad impar de aristas que recorra todo el grafo. Vamos a ver acá el que está a la derecha. De 4 a 1 es un eje, de 1 a 5 son 2, de 5 a 6 3, de 6 a 3 4, de 3 a 2 5 y de 2 a 5 son 6 ejes, 6 aristas. Un número par de aristas y he realizado un recorrido completo a mi grafo. Ese es un grafo bipartito. Un grafo no bipartito, por ejemplo este de acá abajo. En este grafo que está acá abajo no sería posible, no existiría una manera de colorear simplemente utilizando 2 colores. Supongamos que al 4 le puedo poner un color rojo y al 1 puedo ponerle un color azul. Entonces para los vecinos del azul solamente me quedaría este rojo de acá, para que no repita color. Pero ¿a quién asignaría ese color? No puedo asignarlo al 2 porque el 5 repetiría color. Y no puedo hacerlo con el 5 porque el 2 repetiría color. Entonces por eso se dice que es un grafo no bipartito. Respecto a la cantidad de ejes o aristas, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es un número impar de aristas. Bueno, se puede hacer bastante con grafos. Y para poder entender mejor sus algoritmos a futuro, lo básico que podemos hacer en programación es pues representar el grafo. ¿Cómo representar el grafo? Representar el grafo es decir, encontrar una estructura de datos adecuada para que programáticamente podamos tener nuestro grafo ahí. El grafo en esencia es este gráfico de acá. Es ese gráfico donde yo puedo a simple vista inspeccionar y analizar todas las propiedades de los elementos del grafo. Pero programáticamente no puedo hacerlo así directamente, necesito de alguna estructura. Y hay varias estructuras que me pueden ayudar a realizar esa labor. La más básica de ellas es la matriz de adyacencia.
que no es nada más que una matriz. En esta matriz se considera filas y columnas como a la cantidad de nodos que hay en el grafo. En este grafo de acá hay 6 nodos. Entonces voy a tener 6 filas y 6 columnas. ¿Y cómo se construye la matriz de adyacencia? Pues simple. Como los nodos acá están repetidos, se forma una especie de tabla donde tabularmente yo puedo ir llenando un 1, un valor verdadero si es que hay una conexión entre dos aristas que estén chocando, que se estén uniendo acá. Por ejemplo, entre el 1 de acá y el 2 de acá. En esa fila y en esa columna yo encuentro un valor 1 o un valor true. Entonces eso significa que hay una arista, hay un eje, hay una conexión entre el nodo 1 y el nodo 3. Y así sucesivamente con todos los nodos del grafo. En el caso de un grafo no dirigido, la matriz siempre es simétrica. Pero en los grafos dirigidos, donde hay una flecha de conexión y no es lo mismo ir que volver, el camino no es el mismo, entonces la matriz no es simétrica, siempre tiene valores diferentes. Ahora, cuando nosotros utilizamos una matriz con pesos, entonces en vez de colocar un simple 1 y un simple 0 en la matriz de adyacencia, pues vamos a colocar el valor del camino. ¿Cuánto nos cuesta ese eje, esa arista, esa conexión? Y en algunos casos, para representar la no conexión, no utilizamos el 0, sino a veces empleamos un valor especial como el valor infinito para indicar que esos vértices no están conectados entre sí. Bien, aparte de la matriz de adyacencia, otro elemento, otros dos elementos son la lista de adyacencia y la lista de aristas. Son estructuras mucho más sofisticadas para representar grafos, pero que requieren un poquito más de complejidad al momento de programar. ¿Qué es la lista de adyacencias? La lista de adyacencias no es nada más que una lista donde están todos los nodos del grafo y a partir de cada nodo se crea una lista enlazada de todos los nodos a los cuales yo puedo llegar. Ejemplo acá, del nodo 0 simplemente puedo llegar al nodo 2, que es lo que se ve en el grafo. Del nodo 1 puedo llegar al nodo 2 y también puedo llegar al nodo 5. Del nodo 1 llego al nodo 2 y al nodo 5. Desde 2 puedo llegar hasta 0, hasta 1, hasta 3 y hasta 4, que es lo que veo en el grafo. Y así sucesivamente. A partir de esta lista de adyacencias surge también la representación de lista de aristas, que es simplemente una simplificación de acá, pero analizando las conexiones no entre dos nodos, sino a partir de las aristas que contenga el grafo. Esa representación de lista de aristas no es muy utilizada, sin embargo es de gran utilidad cuando hay que ordenar los ejes o las aristas o los arcos de todo el grafo. Bueno, hasta acá vimos una parte introductoria básica de lo que son los grafos en teoría. Una parte inicial donde vimos qué es un grafo, qué elementos tiene, cómo podemos modelar, dibujar un grafo, qué elementos hay que considerar, y lo más básico que vendría a ser su representación o las técnicas de representación de un grafo que podemos utilizar al momento de escribir un programa. Bueno, ahora vamos a ver todo esto en la práctica. Vamos a realizar un par de programas para representar los grafos y ver cómo funciona esto de la matriz de adyacencia y de la lista de adyacencia. Bien, voy a trabajar primero con la matriz de adyacencia. Bien, la matriz de adyacencia tiene como estructura de datos básica precisamente una matriz, es decir, un arreglo bidimensional. Cuando mi matriz tiene ejes o aristas sin peso y simplemente interesa la conexión, yo puedo entender mi estructura simplemente de un tipo booleano. ¿Por qué booleano? Porque simplemente me interesa saber si es que hay conexión o no hay conexión entre dos vértices. Es decir, 1 hay conexión, 0
no hay conexión. Entonces creo mi grafo. ¿Cuál va a ser el tamaño de mi matriz de adyacencia? Pues va a ser la cantidad de nodos máximos que yo pueda o yo quiera soportar en mi grafo. Es decir, para 500 nodos, el tamaño de mi matriz será 500 pues por 500. Algunas variables que me van a ayudar a leer y entender mi grafo, por ejemplo, n va a ser para la cantidad de nodos de vértices, m va a ser para la cantidad de arcos o aristas, y voy a utilizar u para denotar al vértice origen y v el vértice destino hacia el cual va a ir dirigido una arista. Antes que nada, hay que limpiar la estructura. Entonces voy a hacer dos bucles acá para limpiar o poner en false todo el contenido de mi estructura, de mi grafo. Bien, entonces grafo de la posición I, J va a ser igual a false. ¿Qué estoy haciendo acá? Recordemos algo básico de programación. Bucle anidado para filas, para columnas, y variable iteradora que representa las filas, J variable iteradora que representa a las columnas. Bien, voy a leer n, el número de nodos, voy a leer m, el número de aristas. Ahora voy a empezar a leer mis aristas. Un bucle que vaya desde i igual a 0 a recorrer todas mis aristas, que están representadas ahora por la variable m, y voy a leer el origen y el destino de mi arista. U como el vértice origen y V como el vértice o el nodo destino. ¿Cómo almaceno esto en mi matriz de adyacencia? Pues simple, hay una conexión desde U hasta V, por lo que ahí asigno un valor de true. Esta línea de acá hace referencia a la conexión entre el nodo U y el nodo V. Ojo acá, es un grafo dirigido. ¿Por qué dirigido? Porque no hay un camino, es decir, hay un camino entre U y V, el vértice U y el vértice V, pero no hay un camino entre V y U. ¿Qué tendría que pasar para que sea un grafo no dirigido? Pues tendría que agregar acá el camino viceversa, es decir, entre V y U. Tendría que agregar ese camino ahí. Esto para un grafo no dirigido. Pero bueno, por ahora trabajamos ahí. Acá voy a mostrar el contenido de mi matriz de adyacencia. Si nos fijamos acá, no he utilizado para nada la variable n, pero es muy importante porque hace referencia a la cantidad de vértices que yo estoy trabajando. Lo voy a utilizar acá para mostrar el contenido de mi matriz de adyacencia. Desde i igual a 0 mientras i sea menor que n, es como si estuviese volcando el contenido de una matriz. Una matriz de 500 elementos, pero de los cuales solamente estoy utilizando n elementos. Es como si estuviese volcando, es como si estuviese mostrando su contenido, nada más.
Entonces voy a mostrar acá. Si es que esa posición de mi matriz es verdadera, muestro un 1. Puedo hacerlo directamente haciendo una conversión, un cast del valor booleano al valor entero. Pero para hacer algo más explicativo vamos a mostrarlo así. Si es que hay un valor verdadero en esa posición, muestro 1. Caso contrario, muestro un 0. Voy a mostrar ahí un salto tabulador para que no se quede pegado todo. Y al final voy a mostrar de cada línea un salto de línea. Bien, vamos a hacernos aquí un grafo sencillito. Desde el nodo 0. Me voy a poner por acá el nodo 1. Acá está el nodo 2. Acá va a estar el nodo 3. Acá va a estar el nodo 4. Y vamos a crearnos un nodo más. Acá, por acá va a estar el nodo 5. Y voy a conectar acá un par de nodos. Ahí está. Estas son las conexiones. Y voy a construir la matriz de adyacencia para este ejemplo. Bueno, vamos a construir nuestro código. Ejecutamos. Bien, lo primero a leer, cantidad de vértices y cantidad de aristas. Bueno. Ponernos acá abajo. ¿Cuántos vértices tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. 6 vértices, ¿cuántas aristas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual son 6 aristas. ¿Cómo van las conexiones? Primera conexión desde 0 hasta 2. Segunda conexión desde 0 hasta 1. Otra conexión desde 1 hasta 5. Otra conexión desde 1 hasta 3. Otra conexión desde 2 hasta 3. Y la última conexión desde 3 hasta 4. Y esta es mi matriz de adyacencia. ¿Cómo se puede leer? Desde, bueno, esta es la fila 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. Es decir, de acá son todas las conexiones desde el nodo 0. Acá son todas las conexiones del nodo 1. Acá son todas las conexiones del nodo 2. Todas las conexiones del nodo 3, del nodo 4 y del nodo 5. Entonces, desde el nodo 0 puedo llegar al nodo 1, al nodo 2, nada más. Desde el nodo 1 puedo llegar a el 3. Desde el nodo 2 también puedo llegar hasta el nodo 3, nada más. Perdón, desde el nodo 1 me faltó acá llegar al nodo 5. Me faltó ver acá, llego al nodo 5. Desde el vértice 2 puedo llegar simplemente hasta acá, que viene siendo 0, 1, 2, 3, hasta el nodo 3. De 2 hacia 3.
Desde el nodo 4 puedo llegar hasta 0, 1, 2, 3, hasta el nodo número 4. 0, 1, 2, 3. Desde el nodo 3 puedo llegar hasta el nodo 4. Nada más. Desde el nodo número 4 no puedo llegar hacia ningún lugar. Y si se fijan acá abajo en el grafo no hay ninguna conexión que salga desde el nodo 4. Lo mismo sucede desde el nodo 5. No puedo llegar hacia ningún nodo. Bien. Dijimos este ejemplo es para un grafo dirigido. Lo volveremos ahora a un grafo no dirigido. ¿Qué sería un grafo no dirigido? Un grafo donde no hay flechas. Y todas estas aristas de acá no tienen flechas. Son líneas simples nada más. Bueno, como estas conexiones entonces son de un grafo ahora no dirigido, pues les vamos a quitar sus flechitas. No hay flecha, es una conexión así directa. Hago la prueba de mi código. 6 vértices, 6 aristas. Conexiones de 0 a 2, 0 a 1, de 1 a 3, de 1 a 5, de 2 a 3 y de 3 a 4. Ahí están las conexiones. Diferencia la anterior. Fijémonos acá. Es una matriz simétrica. Primero. Es decir, puedo ver que el tanto esta triangular de acá es igual a esta otra triangular de acá. Además de que las conexiones son bidireccionales. Es decir, si yo desde 0 puedo llegar hasta 1, desde 1 yo llego hasta 0. Si desde 1 puedo llegar hasta 5, desde 5 también puedo llegar hasta 1. Las conexiones son viceversa, son en los dos sentidos. Bien, entonces ese es el código sencillo para modelar un grafo con matriz de adyacencia. Bien, una modificación más que le puedo hacer acá a mi representación por matriz de adyacencia es respecto al peso de los arcos o aristas. No hemos tocado ese tema en el anterior ejemplo y simplemente hemos revisado la conexión, sea esta dirigida o no dirigida. Para ello, le voy a agregar acá una variable más p relacionada al peso o al costo, sea dirigido no sea dirigido. La modificación que debo hacer es que mi matriz ya no es booleana, sino va a tener un tipo entero, no necesariamente entero, puede ser tal vez un poquito más grande dependiendo al tamaño de los números que yo quiera leer como pesos, pero ahora voy a guardar un número acá. No va a ser simplemente 0 o 1, sino va a ser el costo o el peso de mi eje o de mi arista. Una vez que modifico acá, luego de leer acá el origen, el destino, también voy a leer un peso. Entonces acá en la asignación no voy a asignar true, sino voy a asignar ese peso leído. Lo mismo si es un grafo no dirigido. En mi salida, pues simplemente tengo que mostrar ese valor. Nada más. Y ya no es necesario esa comparación. Muestro ese valor del costo de la arista del eje más un espacio tabular. Y voy a hacer la prueba. Y otra vez trabajo con mis 6 nodos, 6 aristas. Voy a recordar las conexiones. Les voy a ir dando un valor. De 0 a 2, por ejemplo, va a costar 3. De 0 a 1 va a costar 5. De 1 a 5 va a costar 10. De 1 a 3 va a costar 1. De 2 a 3 va a costar 9. De 3 a 4 va a costar 4. Y ahí está mi matriz de adyacencia, pero no solamente con ceros y unos relacionados a la conexión, sino también con los pesos del costo de cada eje o de cada arista. Bueno, eso en relación a la matriz de adyacencia. Otra forma de representar, dijimos, era lista de adyacencia. ¿Cómo es la lista de adyacencia?
Si navegamos por internet vamos a encontrar miles de maneras de representar por lista de adyacencia, utilizando muchas técnicas, utilizando muchas estructuras de datos, muchas de ellas propias de la STL. Vamos a ver acá una facilita fácil de implementar y entender, más que todo para luego ir aplicando nuestros problemas específicos en programación competitiva. Bien, voy a hacer uso de la estructura de la STL vector. ¿Por qué vector? Porque es bastante accesible, fácil, y además puede cambiar fácilmente y comportarse como una lista enlazada, que es lo más apropiado para una lista de adyacencia. Me voy a crear un vector que guarde en su interior un par de elementos. Mi grafo ahora va a contener un vector que en su interior va a ir albergando distintos pares de elementos, que va a soportar otra vez 500 nodos como máximo. Ahora, de este par, la primera variable va a ser el nodo destino, o el nodo hacia el cual yo estoy apuntando, hacia el cual yo me dirijo, y la segunda variable va a ser el peso. Es decir, acá ya estamos dando automáticamente la estructura para que funcione con un grafo con peso, con las aristas que tengan un peso. Mis mismas variables: n cantidad de vértices, m cantidad de aristas, origen, destino y el peso. Origen, destino y el peso. Para hacerlo quizás un poquito más diferenciado, esto voy a darle A al origen y B al destino, para que lo entendamos mejor, o mucho mejor más bien, al momento de crear los pares. Entonces A es el origen y B es el nodo destino. Empiezo a leer de manera similar. Primero voy a leer la cantidad de vértices, luego la cantidad de aristas. Voy a hacer un recorrido para otra vez leer mis aristas. Y voy a leer tres valores: origen, destino y peso. Leo origen, leo destino y leo peso. A mi grafo voy a agregar en el origen, voy a insertar un nuevo par. Ese par va a contener primero el nodo destino y el peso. El nodo destino y el peso. En un grafo, repito, dirigido, donde voy desde A hasta B. En un grafo no dirigido, ¿cómo vendría a ser esta inserción? Acá, en el destino, voy a hacer una inserción en sí mismo. Invirtiendo el origen y el destino. Es decir, creo la relación inversa desde B hasta A. Aquí es el grafo no dirigido. Un sentido de la arista, y si es que mi grafo es no dirigido, entonces la vuelta en sentido inverso. Desde A hasta B, y el otro caso desde B hasta A. Bien, lo voy a poner ahí entre comentarios para el grafo no dirigido. ¿Cómo puedo ver ahora el contenido de mi lista de adyacencia?
otra vez me voy a valer de un bucle que recorra todos mis vértices. ¿Y qué es lo que voy a ir mostrando? Voy a ir mostrando todo el contenido de acá. Todo el contenido de cada uno de mis vértices que he ido agregando. Bien, la salida acá es muy interesante y el comportamiento de este vector de acá en la programación que vamos a hacer es parecido a una matriz, aunque de una manera mucho más eficiente. Bien, lista de adyacencia para el vértice I. Adorno un poquito mi salida para hacerlo entendible. Para el vértice I, para cada uno de los vértices voy a crear otro bucle que me recorra todos los elementos de la lista de adyacencia que he ido agregando. Voy a hacer uso de la variable j. Debo hacer un cast acá obligatorio porque voy a extraer el tamaño de la lista de adyacencia de cada vértice. Si bien no es obligatorio, pero acá como estoy trabajando con Jenny y me controla todos estos detalles, entonces hago un cast para que este valor entero de acá, que técnicamente es un signed int y no me salga una comparación con j, que no me salga ahí un error en la comparación. Entonces digo, mientras j sea menor al tamaño de la cantidad de pares que he insertado en la posición i de mi lista de adyacencia. Entonces, ¿cómo voy a mostrar acá? Voy a mostrar primero de grafo en mi vértice i la posición j punto first. Estoy utilizando un per, así es que para acceder al primer elemento, que es el destino de mi eje, entonces utilizo el miembro first. Grafo i de j punto second, acceder al segundo elemento. Voy a ponerle acá un backslash t para que no se quede todo pegado. Y al final de acá un salto de línea. Bien, hago la prueba ahora. Voy a utilizar el mismo grafo. Bien. 6 vértices, 6 aristas. Primera conexión desde 0 hasta 2, digamos con un peso de 5. De 0 hasta 1 con un peso de 3. Desde 1 hasta 5 me invento un peso de 9. Desde 1 hasta 3 un peso de 1. Ahora desde 2 hasta 3 un peso de 6. De 3 hasta 4 un peso de 5. Desde el vértice 0, ¿cómo se lee la lista de adyacencia? Puedo llegar al vértice 2 con un peso de 5. Desde el vértice 0 puedo llegar al vértice 1 con un peso de 3. Desde el vértice 1 puedo llegar al vértice 5 con un peso de 9. Desde el vértice 1 puedo llegar al vértice 3 con un peso 1. Desde el vértice 2 llego al vértice 3 con un peso de 6. Desde el vértice 3 puedo llegar al vértice 4 con un peso de 5. Del vértice 4 no puedo llegar a ningún otro nodo, lo mismo desde el vértice 5. Y ahí tengo el código para representar un grafo utilizando listas de adyacencia. Bueno, esperando que este video les sea de utilidad para que tengan un elemento introductorio para los grafos, les pido que practiquen con estas dos representaciones, vayan representando sus grafos, representando varios modelos. Ya en posteriores videos vamos a resolver un par de problemas con grafos, aplicando unos algoritmos un poquito más avanzados.